¿Qué tal, chicos? Pues dada la situación actual que estamos viviendo, he decidido grabarles unos videos con los temas que estaríamos desarrollando en clase si no hubiera existido esta interrupción académica, para que no nos atrasemos con los temas, ¿sale? El tema que seguiría sería aldehídos y cetonas. Antes de comenzar con esto, pues les mando un cordial saludo, espero que estén muy bien todos ustedes y sus familias. Y bueno, sin más, vamos a empezar a revisar aldehídos y cetonas. Aldehídos y cetonas son grupos funcionales que tienen la característica común que en ambas se encuentra el grupo carbonilo. Grupo carbonilo se le llama así a la unión entre carbono y oxígeno a través de un enlace de tipo doble. Bien, el grupo carbonilo se representa de esta forma. Acuérdense que el carbono puede tener 4 enlaces, 2 ya están ocupados con el oxígeno y quedan 2 libres para enlazarse con otros elementos químicos. Acuérdense que en la química orgánica se trata de que se formen cadenas de carbono. El grupo carbonilo también se puede escribir de forma lineal de la siguiente forma: carbono-oxígeno, ¿sí? Guión, carbono-oxígeno, guión. Lo cual quiere decir que pues estos dos enlaces que le faltan al carbono se representan de estos lados, y carbono con oxígeno, aquí no se denota explícitamente el doble enlace, pero se sobreentiende que existe, pues estos dos enlaces corresponden al carbono, y con este oxígeno pues estaría ocupando los dos enlaces que le quedan disponibles al carbono. Ya vimos que los aldehídos y las cetonas tienen en común que ambas tienen al grupo carbonilo, ¿sí? Que este es el grupo carbonilo, carbono, doble enlace, oxígeno. Entonces, ¿cuál es la diferencia entonces entre aldehído y cetona? Pues es la siguiente: los aldehídos, uno de estos dos enlaces que tiene todavía disponible el carbono del carbonilo, se enlaza a una cadena de carbonos. Recuerden que cualquier cadena de carbonos se expresa con la letra R en la química orgánica, y un hidrógeno. Y en las cetonas, ambos enlaces que todavía quedan disponibles en el carbonilo se enlazan a dos cadenas de carbono que pueden ser iguales o pueden ser diferentes. Cuando son cadenas de carbono iguales, pues tenemos cetonas simétricas, y si son diferentes estas cadenas de carbono, pues son cetonas asimétricas. Pero ojo, esto es algo muy importante para distinguir entre un aldehído y una cetona. Los aldehídos tienen un hidrógeno y las cetonas no tienen hidrógeno, el carbono del carbonilo, ¿sale? Para que más adelante en los ejercicios puedan distinguir entre un aldehído y una cetona. Si todavía tiene un hidrógeno el carbonilo, vamos a tener aldehídos. Si no tiene hidrógenos ya ese carbonilo, van a ser de la familia de las cetonas. Por lo tanto, las cetonas, este doble enlace oxígeno-carbono, no pueden estar ni al inicio ni al final de una cadena de carbonos, porque cuando eso sucede, estamos frente a un aldehído. Vamos a ver ahora la nomenclatura para aldehídos y cetonas. Para aldehídos, la terminación que se ocupa es al, y para cetonas, pues la terminación que se ocupa es ona. Acuérdense que esto de las terminaciones ya lo hemos trabajado en el salón de clases, así es que no deben de tener dudas con esto. Sin embargo, pues ahorita con los ejercicios les quedará más claro. Un ejemplo, por ejemplo, de un aldehído sería el siguiente. Vamos a hacer el de 3 carbonos, ¿sí? Acuérdense que para que sea un aldehído debemos de tener al grupo carbonilo. Para que digamos que es un aldehído, debe de tener un hidrógeno. Aquí me hacen falta 2 hidrógenos y aquí 3 hidrógenos, ¿sale? Entonces, una de las dudas que más tenían ustedes, una duda general, fue ¿a qué me refería con el documento que les redacté cuando les decía sobre los enlaces sencillos que seguía AN? ¿Sí? Acuérdense que la familia de los alcanos es característico que sean puros enlaces sencillos entre carbono y carbono, lo cual tenemos en esta cadena. Entonces, para decir que tenemos 3 carbonos utilizamos el prefijo prop. Luego, como tenemos solamente enlaces sencillos carbono, 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 seguimos con an, de alcanos, ¿sí? Y luego, como es un aldehído, vamos a ocupar la terminación al, de tal forma que el aldehído de 3 carbonos se llama propanal. Para nombrar a los aldehídos, siempre vamos a numerar a partir de donde está el carbonilo: 1, 2, 3, y vamos a tratar de encontrar la cadena más larga, por aquello de que recuerden que estas cadenas de carbono R pueden ser lineales, ramificadas, aromáticas, etc. ¿Sí? E incluso puede contener otros grupos funcionales. Espero todavía conserven la tablita en donde
les daba yo el grado de importancia de los grupos funcionales, para cuando los aldehídos se mezclen con otros grupos funcionales. Bien, y para la cetona vamos a ver el ejemplo igual de 3 carbonos. Entonces pintamos 1, 2, 3 carbonos. Para las cetonas también debemos de tener grupo carbonilo, pero ojo, si yo pinto el grupo carbonilo aquí o acá, estoy ocupando ya 3 enlaces del carbono y solamente me restaría rellenar con un hidrógeno. Pero si yo relleno con hidrógeno, volvemos a este tema, que entonces tendríamos aldehídos. Sería un aldehído, no una cetona. Es decir, conclusión, para las cetonas, el grupo carbonilo siempre debe de estar en medio de la cadena principal de carbonos. Para los aldehídos, el grupo carbonilo está en uno de los extremos, ya sea al inicio o al final de la cadena de carbonos. Aquí me hacen falta 3 hidrógenos, y aquí 3 hidrógenos, ¿sí? Por aquello del tema que cada carbono tiene que completar 4 enlaces. Y siempre se rellena con hidrógenos. Este carbono ya tiene sus 4 enlaces, ¿sale? 2 con metilos y otros 2, perdón, con el oxígeno. Para nombrar a las cetonas, pues acuérdense, otra vez decimos 3 carbonos con el prefijo prop. Seguimos con an, porque todos los enlaces carbono-carbono son de tipo sencillo, y acabamos con la terminación ona, de tal forma que este compuesto se llamaría propanona. Una vez más, para numerar esta cadena de carbonos tenemos que darle prioridad al carbono del carbonilo. Sin embargo, vean cómo la propanona, al ser una acetona simétrica, porque el mismo sustituyente que tiene a la izquierda lo tiene a la derecha, da igual cómo numeremos, si 1, 2 o 3, o 1, 2 y 3, puesto que el número 2, cualquier forma de numeración siempre termina con el número 2, el carbono del carbonilo, que es en este caso al que le tenemos que dar prioridad. Recuerden, siempre hay prioridad al grupo funcional que estamos estudiando. En este caso, aldehído cetona, que es darle prioridad al carbonilo. Ojo, hago mucha énfasis en carbonilo porque de aquí en adelante vamos a estar ocupando mucho este término de carbonilo. Entonces siempre tengan en mente, anótenlo bien en su cuaderno, que carbonilo significa un carbono que está unido con un oxígeno a través de un doble enlace. Pero recuerden que a mí me gusta más utilizar la nomenclatura taquigráfica, es decir, una forma de escribir diferente los compuestos, por lo que este compuesto sería, tengo 3 carbonos, pero el último es el que tiene un doble enlace con oxígeno. Y para la propanona, igual tengo 3 carbonos, 1, 2, 3, y su doble enlace oxígeno. ¿Sí? Esta es la nomenclatura que ya saben que más me gusta utilizar porque es la más rápida de escribir y pues es la que voy a ocupar para mandarles ejercicios de aquí en adelante. Como les mencionaba que el carbonilo también se puede abreviar nada más como CO, pues les voy a escribir esta misma estructura de forma simplificada para que vean cómo es que esto lo pueden llegar a encontrar en los ejercicios. El propanal se escribiría, tengo CH3, seguido de un CH2, seguido de COH. ¿Sí? Esto me está indicando mi grupo funcional aldehído. Y para la propanona sería CH3 unido con el carbonilo y eso unido con un CH3. Entonces, ahora aquí me está indicando el grupo funcional cetona, porque está el carbonilo CO en medio de 2 cadenas de carbono y aquí el carbonilo CO está unido también con un hidrógeno, por eso sé que es un aldehído. Vamos a desarrollar ahora unos ejercicios de aldehídos y cetonas para que les quede clarísimo y ya no tengan pretextos de que profe no lo entiendo. ¿Vale? Entonces, empecemos con este ejercicio de aquí. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 carbonos en total. Dentro de esta cadena encontramos al carbonilo, porque estamos viendo tema de aldehídos y cetonas. Ahora, la pregunta aquí es, ¿este carbonilo corresponderá a un aldehído o a una cetona? Bien, recuerden, cuando tenemos al carbonilo dentro de mi cadena principal y no está en un extremo, se trata de una cetona. Por lo tanto, este compuesto de aquí debe de tener una terminación ona. Bien, voy a ponerle aquí a este ejercicio número 1. Entonces, para continuar la cadena principal,
pues ya detecté que son de 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Y ahora, ¿cómo la numero? ¿De izquierda a derecha o de derecha a izquierda? Vemos rápidamente que me conviene numerar de izquierda a derecha, puesto que hay que darle prioridad al grupo funcional cetona. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Por qué tengo que numerar aquí? Para darme cuenta en cuál posición, en cuál carbono se encuentra mi grupo cetona. Entonces, para decir que tengo 5 carbonos, se ocupa el prefijo pent. ¿Vale? Como son puros enlaces sencillos carbono con carbono, lo voy a escribir un poquito más grande para que alcancen a ver bien. Entonces va a ser pent para 5 carbonos, puros enlaces sencillo carbono-carbono, seguimos con an, de alcano, pentan, y como es una cetona debemos de tener la terminación ona, pentanona. Ahora, la pentanona también podría tener el doble enlace con oxígeno en el carbono número 3. Entonces, para poder distinguir entre esta pentanona y esta otra, que les pinto aquí, que también es una pentanona porque son 5 carbonos, un enlace doble con oxígeno, que es el carbonilo, y como está en medio es una cetona, pues debemos de distinguir a esta de aquí arriba con esta de aquí abajo. Para eso, pues vamos a poner antes del nombre el número del carbono en el que se encuentra mi cetona, que en este caso es en el número 2. Entonces el nombre correcto para este primer compuesto es 2-pentanón. El nombre para este, pues si numeramos 1, 2, 3, 4, 5, sería 3-pentanona. ¿Sí? Diferencia. 2-pentanona, 3-pentanona. Bien, vamos ahora con este ejercicio número 2. Detectamos inmediatamente un grupo carbonilo porque es carbono unido a un oxígeno a través de doble enlace, solamente que miren, ahora se encuentra en uno de los extremos, en este caso al final de mi cadena de carbonos. Por lo tanto, pues para acá se sobreentiende que tenemos un hidrógeno, porque este carbono nada más tendría 1, 2, 3 enlaces. Acuérdense que se rellenan con hidrógenos, pero en este tipo de estructura taquigráfica no se escribe. Aunque muchas veces fíjense que para los aldehídos sí se escribe nada más explícitamente este hidrógeno para que no se vea así tan feo cortado mi cadena de carbonos nada más con el doble enlace oxígeno. Bien, entonces acuérdense que cuando tenemos aldehídos siempre le corresponde el número 1 al carbono que tiene el carbonilo, es decir, al doble enlace oxígeno. Entonces sería mi carbono número 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos en total. ¿Sale? Para que yo diga 6 carbonos, acuérdense que ocupo el prefijo ex, puros enlaces sencillos, seguimos con an de alcano, hexan, y como es un aldehído vamos a tener terminación al, hexanal. Noten cómo para los aldehídos no tengo que indicar un número porque siempre van a estar en los extremos, es decir, casi siempre los aldehídos van a ser el número 1. Vamos a ver más adelante qué sucede cuando en los dos extremos tenemos aldehídos, ¿sí? Pero ya más adelante será. Y para el tercer y último ejercicio que tenemos planteados en este momento en el pizarrón, pues acuérdense, vamos a seguir las reglas YUPAC que ya hemos visto en clase. Es encontrar a la cadena de carbonos más grande posible, más larga posible, que contenga al grupo funcional principal. En este caso sería encontrar una cadena de carbonos lo más larga posible en donde se incluya este carbono que tiene al carbonilo. Como el carbonilo está dentro de la cadena de carbonos, este es una cetona, no un aldehído. ¿Sale? Entonces, a ver, vamos a numerar así: 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Noten cómo en el 4 tenemos un metilo, y si yo hubiera seguido numerando hacia acá abajo, igual en el 4 tengo un metilo, entonces da igual cuál sea mi carbono número 5. Ahora, la diferencia de que si yo numero al revés, de derecha a izquierda: 1, 2, 3, 4, 5. No sé si se alcance a notar bien hasta allá la diferencia de color entre la numeración verde y la numeración roja. Pero vean, numeremos como numeremos, ya sea en la opción verde o en la opción roja, mi carbonilo queda en la posición número 3. Entonces cualquiera de las dos numeraciones es correcta con el primer criterio de darle prioridad al grupo funcional. Como eso no decide cuál es la numeración correcta, vamos a nuestro siguiente criterio, que es mi ramificación más cercana. Entonces,
Si continuamos con la numeración verde, vemos que mi ramificación está en la posición número 4 y con la numeración roja, mi ramificación está en la posición número 2, por lo que la numeración correcta es la numeración en rojo. Vamos a darle nombre a esta estructura. Tenemos en mi cadena principal 5 carbonos, una ramificación en la posición 2. Esta ramificación es de un solo carbono, recuerden que se llama metil. ¿En qué posición está? En el carbono número 2, por lo tanto sería 2-metil, 2-metil. Y luego vamos a decir cuántos carbonos tengo. 5 carbonos. ¿Con qué prefijo? Con pent. Pero ojo, acuérdense que siempre vamos a decir en qué posición tenemos a mi grupo funcional. En este caso está en el carbono número 3, o sea sería 2-metil, 3-pentanona. Con esto estoy diciendo, con pent, tengo 5 carbonos en mi cadena principal, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5. Con an, estoy diciendo que en esa cadena principal tengo puros enlaces sencillos. Y con ona, estoy diciendo que tengo un grupo funcional cetona, cetona, que acuérdense que la cetona pues es un carbonilo, en donde en mi carbono número 3. Es muy fácil nombrar aldehídos y cetonas, ¿sale? No les tiene que costar ya mucho trabajo, puesto que ya hemos practicado mucho con otros grupos funcionales y vean que es algo similar, ¿sí? Pero, ok, yo los entiendo y por eso es que decidí grabarles esta sección. Vamos a resolver unos ejercicios más y espero que esto les ayude muchísimo. Vamos a continuar con estos ejemplos. Vamos a primero detectar aquí los grupos funcionales en esta cadena de carbonos. Tenemos 2 grupos funcionales en este caso, el alqueno, doble enlace, y un carbonilo, que acuérdense que puede ser aldehído o cetona. En este caso, pues no está en uno de los extremos, está dentro de una cadena de carbonos, es decir, tiene una cadena de carbonos hacia la derecha, una hacia la izquierda, entonces tenemos una cetona. Entre grupos funcionales alqueno y cetona, quien tiene prioridad, en su tablita revísenlo si no me creen, es la cetona. Por lo tanto, para numerar a esta cadena, vamos a darle prioridad de numeración a la cetona. Por lo tanto, es muy obvio que la numeración correcta es la siguiente: 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Entonces ahora, ojo, tenemos que indicar posiciones de 2 grupos funcionales. A esto es a lo que me refería, para que entiendan bien a lo que me refería en la hoja que les mandé escrita. ¿Vale? Tenemos que decir la posición de la cetona y la posición del alqueno. Entonces, para empezar vamos a decir que tengo 5 carbonos en total, con el prefijo pent. Ahora, ya no voy a seguir con an, porque no tengo ya alcano, ya tengo un enlace doble aquí. Entonces tengo que decir en dónde está ese doble enlace. ¿Con cuál sufijo yo decía alquenos? Obviamente con en, ¿verdad? Entonces está en el carbono número 3, aquí inicia, entonces sería 3en, y mi cetona se nombra con terminación ona y está en la posición número 2. 2-ona. ¿Sí? Sería la pent 3en, 2-ona. Ya también hemos practicado ejercicios con varios grupos funcionales, ¿sale? Entonces no les debería de costar mucho trabajo. Continuamos con la siguiente. Vemos que ya es un poquito más compleja, pero no se preocupen, vamos a analizarla primero. Ok, son muchos carbonos, así aquí tenemos un triple enlace. Identificamos aquí de inmediato el grupo funcional alquino y aquí otro grupo funcional, porque es algo distinto a carbonos enlazados nada más. Encontramos que es un carbonilo que todavía tiene un hidrógeno, está en un extremo de una cadena de carbonos. Por lo tanto, ¿qué grupo funcional es? Obviamente es aldehído. Entre aldehído y alquino, quien tiene más prioridad es el aldehído, ¿vale? Entonces, y acuérdense que el aldehído siempre va a ser carbono número 1. Desde aquí ya decidimos. Entonces vamos a encontrar la cadena de carbonos más larga a partir de aquí, porque es mi grupo funcional más importante en esta estructura. Entonces continuamos 2. Es obvio que me conviene seguir numerando hacia acá en vez de hacia abajo, ¿verdad? 3, aparte de que también englobo a mi siguiente grupo funcional. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si numeraba para arriba, igual en mi carbono número 5 tendría un metilo en el carbono 5, ¿vale?
Entonces aquí ya tenemos dos ramificaciones y dos grupos funcionales. En química orgánica siempre empezamos nombrando a las ramificaciones. La ramificación en el carbono número 2 se llama etilo porque tenemos dos carbonos, y la ramificación en el carbono número 5 metilo porque es un solo carbono. Por orden alfabético vamos a nombrar primero al etilo. Entonces decimos 2-etil 5-metil. Y ahora tengo que nombrar dos grupos funcionales en una cadena principal de 6 carbonos. Para cadena principal de 6 carbonos utilizamos el prefijo ex. Para referirnos a un alquino utilizamos las letras IN y empieza el triple enlace en el carbono número 3, sería 3-in. Y la terminación del aldehído pues es al, ¿sí? Y está en el carbono 1. ¿Sí? 2-etil, 5-metil, ex-3-in, 1-al. Ese es el nombre correcto para esta cadena de carbono. Bien chicos, pues espero que con esto ya puedan completar con éxito las tareas que les deje de aquí en adelante, los quizzes sobre aldehídos y cetonas. Yo sé que ustedes van a sobrellevar esta situación, se van a poner las pilas, van a estudiar muchísimo, le van a poner atención mucho al video que les acabo de compartir con todo el gusto del mundo. Espero que sigan muy bien, cuídense mucho, estén atentos a las indicaciones de la Secretaría de Salud. Les mando un abrazo a ustedes y a toda su familia, y pues nos veremos pronto en otro video si es que lo considero pertinente. Hasta luego.